Buenas tardes. Una vez más, Dios nos permite estar en este estudio del Salmo 1 de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán, Izcalli. Gracias por su asistencia. Tenemos aquí en el libro de los Salmos, estudiando el verso número 4. No así los malos, dice, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El día lunes poníamos algunos ejemplos de estos hombres de Dios, de estos bienaventurados. Hablábamos de algunas verdades generales, dimos algunos ejemplos. Dijimos que como una verdad general que siempre se debe de tomar en cuenta, que una vida de piedad siempre va a ser seguida de prosperidad. Y la consecuencia es que transmitirá felicidad. Y pusimos algunos ejemplos, ¿no? Del hombre borracho, del hombre que tiene 2 casas, del jugador y del hombre íntegro. Si no se mete en estos problemas, entonces no va a tener pérdidas, no va a tener problemas, no va a ser infeliz a su familia, ¿no? Son reglas generales y que dijimos que Dios las aplica, oigan, escuchen, las aplica en su gracia común aún para los no creyentes, no solo para los bienaventurados, ¿no? Sino para los no creyentes que se comportan de una manera buena, honesta, también son bendecidos. Y luego pusimos hombres bienaventurados y pusimos el ejemplo de José, pusimos a David, hablamos de Jacob. Vean, de estos hombres que vivieron una vida piadosa y al final de su historia vemos cómo Dios los prosperó, Dios les dio no solo largura de años, sino también les dio el disfrutar de todos los bienes con los que Dios les había prosperado, y estamos hablando de su familia, de sus hijos, de sus nietos y de todo lo que Dios les multiplicó. También pusimos el ejemplo de Job, que después de que Dios vio su corazón, Dios vio su integridad, también le dio más de lo que al principio tenía. Entonces, con esto terminamos el día lunes. Y por último hacíamos una advertencia, ¿no? Que si tú quieres, que si alguien quiere imitar a estos hombres de Dios, si alguien quiere ser como ellos, que sea por amor a Dios, por su fe, por su confianza, por ser un hombre íntegro y por ponerse en el camino al cielo, ¿no? Que desee verdaderamente todas estas cosas, pero en el reino de los cielos. Que no lo haga ni por la multiplicación de los bienes que tuvo Job, o que quiera seguir a Cristo por ganancias. ¿Por qué? Porque entonces esto ya no sería fe, ¿no? Sería simonismo, sería codicia, sería interés. Y como Dios conoce nuestro corazón y nuestras intenciones, entonces la recomendación es que sea porque le amamos. Ahora, llegando a esto, vemos y debemos recordar que estas cosas han sucedido siempre
de esta forma. Dios siempre cuidando, protegiendo a su pueblo, llevándolo al triunfo, llevándolo de gloria en gloria. Decíamos que el hombre, que el creyente, va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Y pusimos todos estos ejemplos, ¿no?, de hombres piadosos que alcanzaron no solo el triunfo, la prosperidad, sino también su salvación. Pero ahora también debemos recordar que esto no siempre ha sucedido de esta forma, ¿no? Qué bueno que todos acabaran gobernando como José, ¿no? O que todos acabaran prósperos como Job. No, la realidad es que no siempre sucede así. Encontramos a otros hombres también, varones bienaventurados, esforzados, pero vean, ahora los encontramos a ellos de diferente manera, ¿no? Los vemos que fueron hombres íntegros, que fueron hombres bienaventurados, que fueron hombres dichosos, que alcanzaron el reino de los cielos, pero que en esta vida tal parece que no le salieron las cosas como ellos esperaban, ¿no? Y a los bienaventurados que me estoy refiriendo es a los héroes de la fe, de los cuales nos habla también la palabra de Dios ahí en Hebreos 11. Y leemos, ¿no?, desde el verso 2, dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, ¿no?, hablando de la fe. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y luego empieza a hablar de que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, vean, a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Vean, alcanzó la victoria, alcanzó la dicha, pero sabemos, ¿no?, que murió asesinado por su hermano. Luego pasa a decir, por la fe, ¿no?, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, vean, de haber agradado a Dios. Luego pasa a decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego nos pone otra vez muestras de hombres de fe. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Luego habla de Abraham, que siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Y así nos habla de los hombres de fe y de mujeres de fe como Sara. Nos habla de que pusieron su esperanza en él. Y luego llegamos al versículo 13, donde dice que conforme a la fe murieron todos estos. Pero ahora ya habla de otros, vean, de los que no recibieron las promesas aquí, sino que mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos, ¿no? Peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y vean, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Vean, pero ¿en dónde? Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor. ¿No? Ahí está el deseo, el anhelo de todos los creyentes de todos los tiempos. Desear algo mejor es a saber la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Y luego vuelve a hablar, ¿no?,
de hombres de fe, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y todos estos son, incluso de Moisés, nos habla de todas las cosas que hicieron, vean. Pero llegamos al punto de lo que decíamos, que en este mundo muchos de ellos no recibieron recompensa. Unos por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillos, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. ¿No? Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Vean. Pero otros, vean, no toda la vida de los creyentes es igual. Dios es un Dios que nos hizo a cada uno especial. De una forma unos pueden glorificar a Dios, de otra forma otros, ¿no? Vean, estos hombres de Dios que también alcanzaron victoria, están entre los héroes de la fe. Vean, experimentaron vituperios, azotes. Y además de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vean, David, ¿no? De lo que predicamos hace tiempo, viviendo en cuevas. Pero vean lo que dice la Escritura, de los cuales el mundo no era digno. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, vean, ahí está lo que nos interesa, aprobados, podemos decir, bienaventurados, dichosos, por testimonio de la fe. Vean, todos ellos, bienaventurados, alcanzaron victoria, no de la forma de otros, no de la forma de Job, no de la forma de Abraham, de David, pero lo que nos interesa, dichosos y bienaventurados. ¿Por qué? Porque alcanzaron lo principal, llegaron al cielo. Entonces, de esta forma es como debemos de ver, que Dios a unos nos trata de una manera, a otros de otra, de diferentes formas, pero al final todos los creyentes, todos por los que Cristo murió, vamos por la fe y por la gracia de Dios a llegar al cielo. Todos estos triunfaron, ¿por qué? Porque llegaron a donde era su anhelo y su deseo. Se enriquecieron, invirtieron en el mejor banco. Es lo que dice la Escritura, haced tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba ni el orín corrompe. Florecieron, dieron su fruto a su tiempo. Todos están entre los bienaventurados. Vean, de una o de otra forma, todos fueron prosperados, todos alcanzaron un buen fin, todos llegaron a la meta. Pero ¿de quiénes estamos hablando? De todos los bienaventurados, de todos los dichosos. Pero dice nuestro salmo, no así los malos, vean, no así los malos. Los malos no son como los justos. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Algunas versiones antiguas dicen, los impíos no son así, vean, la negación de todo lo que caracteriza a los justos. No son así ni en carácter, ni en destino, ni su condición, y son muy diferentes. Vean, ¿por qué? Por su disposición pecaminosa. Son vanidosos, son altivos, son hirientes,
sin ninguna raíz de bondad verdadera, sin ninguna solidez, no están plantados ni arraigados, sin ningún fin o curso, propósito seguro, son sacudidos por todo viento, por todo soplo, son llevados de un lado a otro, con cada viento de sus propios deseos, de sus propias tentaciones, de sus propios anhelos. Su flor crecerá como el polvo y su destrucción llegará pronto. Vean, toda planta, dice Jesús mismo, que mi Padre no plantó, será desarraigada. Vean, al principio del Salmo veíamos y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquí estos malvados no han sido plantados. Es más, vean la comparación, ¿no? El contraste inmediato de lo que siempre hemos dicho que hace la Escritura entre buenos y malos, justos e injustos, hombres piadosos y hombres malvados, hijos de Dios e hijos del diablo. Siempre, siempre este contraste, esta separación la vamos a encontrar en la Escritura. Un contraste que me ha llamado la atención al estudiar este salmo es que el salmista ni siquiera quiso, vean, ni siquiera quiso comparar a los impíos, a los injustos, a los malvados con un árbol malo. No utilizó la figura de un árbol, no les dio ese crédito. Los comparó con el tamo, los comparó con lo que no sirve, los comparó ni siquiera con astillas de árbol, vean, no con madera, no, con tamo que arrebata el viento, con la cosa que no sirve, con las cosas vanas. Vean lo que estamos viendo. Aunque este texto nos sirve, toda planta, no un árbol, una planta que se seca, que se marchita, pero toda planta, dice Jesús, que mi Padre no plantó, será desarraigada. La figura es la paja, vean, el tamo. Los obreros con sus vasijas, ¿no? Algunos hemos tenido la oportunidad de ver cuando se recoge el grano, cuando se levanta la cosecha, y siempre viene, ¿no? Al secarse, viene la paja que envuelve el trigo. Entonces, cuando está seco, se agita, se avienta al aire. ¿Para qué? Para que el aire separe el trigo, que es lo que cae, y el tamo, lo que no sirve, se lo lleva el viento. Es separado inmediatamente. El trabajador, el campesino, hace esto ¿para qué? Para hacer una separación. Ya no puede estar mezclado. Tienen que separar lo que no sirve, lo que no se aprovecha. Y esto es lo que hace nuestro salmo. Decirnos que los impíos son como el tamo. Son como la paja. No sirven para nada. El sentido figurado para los hombres inútiles, para los impíos, que solo sirven para ser quemados. Vean. Por eso es que tienen que ser separados. El tamo se lo lleva el aire, se lo lleva el viento. No se aprovecha absolutamente nada. Y es el aire el que sirve para apartar, para llevárselo. Y los impíos son comparados con la paja.
son ligeros, cambiantes, sin valor. Vean, podemos encontrar al menos 3 aspectos del carácter de los impíos: su inestabilidad, su inutilidad y su inseguridad. Vean, todo lo contrario, vean, lo que decimos es un contraste, es todo lo contrario del árbol plantado, que da su fruto, que su hoja no cae, que todo en este árbol sirve, su sombra, su fruto, sus hojas, todo sirve. Pero de los inconversos, de los impíos, nada se aprovecha. No son estables, no son permanentes y mucho menos seguros. Por eso el salmista vuelve a decir, vean, hace esta comparación. Pudiera haber hablado del árbol malo, del árbol podrido, del árbol sin fruto, pero no, dice, ni siquiera llegan a esto. Es darles mucho crédito. Ni siquiera fue utilizada la figura como nuestro querido México. Aquí en nuestro querido México hay un árbol de pirul que dicen los que saben, los leñadores, que no sirve ni para arder. Es una madera que no se quema bien, que hace mucho humo. Incluso una canción popular dice, árbol de pirul que no sirve ni para arder, solamente sirve para hacer llorar. Pero vean, los impíos ni siquiera ese crédito les dan. No es comparado con un árbol. Ni siquiera sirven como leña. El árbol de pirul creo que sirve hasta para hacer troncos, ¿no? La leña pesa, es maciza, tiene consistencia. La paja no, es algo muy ligero. Es algo que se lleva el viento. Vean, de esta manera la Escritura, vuelvo a decir, siempre está buscando el contraste, la diferencia. Después de hablar sermones, ¿no? Estudios, de todo el bien del árbol junto a corrientes de agua, de hojas verdes, de fruto, de hojas que sirven incluso como remedio para las enfermedades. Cuando habla de los malos, inmediatamente, vean el Salmo, dice, no así los malos, vean. No los comparen, no tiene nada que ver una cosa con otra. Esto es lo que hace la Escritura. No así los malos. Los malos, dice, no son así, no se pueden comparar. Los impíos no son así, ni siquiera se parecen. No hay punto de comparación con el justo. El justo, hemos visto una vida arraigada en Dios, basada en una firme convicción. Está estable, establecido, tiene propósitos, ¿no? Una tendencia uniforme y resultados permanentes. Vean, este es el justo. Tiene propósito, tiene dirección, tiene rumbo definido. El cielo, la gloria de Dios. Es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vuelvo a decir, la vida del justo tiene dirección, convicciones. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Vean, saben que en el camino de Dios hay dirección, hay rumbo y finalmente hay recompensa. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hay convicción, hay conocimiento. El justo dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vean, ahí está. Es un hombre seguro, es un hombre de convicciones. Es un hombre que sabe en qué está desgastando y utilizando su vida.
El carácter del malvado es totalmente opuesto. Una vida inútil, una vida desperdiciada, que no tiene a Dios, no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene rumbo, no sabe de convicciones. Es como un bote a la deriva. Sus pasiones pecaminosas, su orgullo, el egoísmo, su insensatez, lo van a llevar de un lado a otro. El impío, el malvado es comparado como las olas del mar, que nunca están quietas, siempre están en movimiento, siempre de un lado a otro, llevados de un lugar a otro. No tienen permanencia, no hay arraigo. La marea los mueve como desea. Son una paja, sin raíces, sin fruto, sin vida, sin luz. Cada soplo del viento, dependiendo hacia donde sople, lo lleva de un lugar a otro. Vean. Se alejan, se mueven. Ahora, si hablamos de un tornado, vean. No, pues ¿hasta dónde van a parar? Esta es la imagen de una vida sin Dios. Su vida es inestable, infructuosa, sin provecho, inútil, buenos para nada. Es una vida impía. Es por lo tanto, volvemos a decir, una vida desperdiciada. Son conocidos, pero por su inutilidad. Vuelvo a decir, cuando sopla el viento, lo lleva, un remolino los azota. Una vida sin propósito. Vean, algunos preguntarán, ¿pero quién es el impío? El malvado es la persona, hombre o mujer, que no viven de la manera que Dios exige. Es alguien cuyos pensamientos, propósitos y conducta no están de acuerdo con las leyes de Dios. Es alguien que no vive para Dios, que no agrada a Dios, que no sirve a Dios. Por lo tanto, no sirve para el propósito que fue creado. Vean, no sirve para el propósito para lo cual fue creado. Se hace inútil, inservible, vano. Una vida impía siempre rechaza la guianza de Dios. No quiere tener a Dios en su noticia. No se acerca a Dios y por lo tanto Dios no se acerca a él. Digo, no quiere ser usado por Dios, no quiere servir. Entonces, si no es usado por Dios, si no vive bajo la guianza ni los propósitos de Dios, entonces podemos preguntarnos, ¿a quién sirve? Y la respuesta, yo creo que la sabes. ¿Quién le dirige? ¿Quién le manda? ¿Quién le ordena? ¿A quién le responde? ¿Ve? La Escritura nos dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y sus deseos queréis cumplir. Son indigentes en todos sus caminos. Son personas vanas y vacías. No quieren saber de Dios, no quieren saber de sus caminos. Hombres sin fe, sin amor a Dios y sin amor al prójimo. No tienen el Espíritu Santo que les guíe. Por lo tanto, son sin gracia, sin fruto, paja, tamo, basura, desperdicio. Pero soberbios, altivos, vanidosos, en su imaginación, ligeros en sus principios,
jactanciosos en sus palabras, pero inestables en todas sus formas de vida. No hay paz para el impío, dice Jehová. Nada que valga la pena. Nada sirve de ellos. Aptos, vean, solo para las llamas del infierno. Son como paja. Llevados de aquí para allá en lo religioso. Son llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina. Cada doctrina nueva, extraña, les atrae. Cada palabrero los entretiene. Son aplaudidores de los engañadores. Son arrastrados por las fuerzas de sus pasiones. Lujuriosos, desenfrenados, jactanciosos. Vean, llevados por todo viento de tentación de Satanás, ¿a cuál sirven? Vean, de esta forma son como paja ante el viento. Job 21:17 dice, serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Vean, su ruina, por lo tanto, no tarda. Su ruina llegará a veces pronto, repentinamente. Pero de lo que estamos seguros, porque así lo afirma la palabra de Dios, es que llegará. Serán quitados. No podrán estar más delante de Dios, ni contra Él. Una vida pecaminosa. Una vida que resiste la gracia de Dios. Una vida de la cual es tan vacía que no le queda nada. Ahora podemos ver su inseguridad. Podemos ver su inseguridad. Estamos viendo el tiempo. Vean, el hombre que ama y sirve a Dios está construyendo y edificando como el sabio sobre la roca, sobre terreno firme, sobre la roca, ¿no? Desde pequeños hemos escuchado coritos sobre la roca el sabio edificó, ¿no? Vino la lluvia, el viento sopló y la casa no cayó. Pero el insensato, sabemos sobre qué edifica, sobre arena. El sabio siempre invirtiendo en el mejor lugar. ¿Dónde es la mejor inversión? En donde el ladrón no roba ni el orín corrompe. El sabio ha reunido sus tesoros que nunca nadie podrá quitarle. Tiene riquezas celestiales. Su propio carácter y personalidad, que fue moldeada por el mismo Dios, le será permanente aún en el cielo. Su integridad, la verdad, el amor, la fe, la esperanza, la paciencia, frutos espirituales, le acompañarán al mismo cielo. Son cualidades ya permanentes. Vean, nada de eso le será quitado. Aquí, algún desastre o catástrofe les podrán arrebatar el dinero, persecuciones, pueden perder amigos, honores, títulos, salud, la vida misma. Todo puede perderse, pero todas sus demás cualidades permanecen en su totalidad, aún en la eternidad. El contraste, una vida impía, pecaminosa, una vida que resiste y se opone a la gracia de Dios. No le queda nada, no tiene nada seguro.
Todo, dice Salomón, es vanidad. El hombre que pone su esfuerzo para hacer tesoros terrenales es insensato, es vacío, es fatuo. Vamos a suponer que tenga mucho éxito en sus ambiciones. Bueno, nada de aquí es permanente. ¿De qué le sirve lo que dice la Escritura? Ganar todo el mundo si al final pierde su alma. De entrada ya hizo un mal cambalache, salió perdiendo. Pero además, un hombre llega a este mundo desnudo. ¿Y cómo sale? Vean, de la misma forma, es lo que dijo Job: desnudo llegué y desnudo voy a salir. Entonces, volviendo, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Vean, que no nos vamos a llevar nada, que todo en esta vida es incierto, es inseguro. Aunque haya ganancias, aunque haya éxito un tiempo, quien pone su esperanza en estas cosas inciertas, inseguras, lo estamos viendo con la pandemia. Cuántos buenos, excelentes negocios se cayeron, cuántas pérdidas, cuántos negocios se fueron a pique, cuántos buenos trabajos, cuántas buenas inversiones, personas que habían invertido toda su vida en sus negocios, que estaban siendo prósperos o que empezaban a ser prósperos, se perdieron. Vuelvo al punto: en esta vida nada hay seguro. Una cosa es segura, que vamos a salir como llegamos, desnudos, sin nada. Vean. Por lo tanto, esto nos habla de la inseguridad de este mundo. Vean, las riquezas son vanas, como la misma paja. Se la lleva el viento, lo que estamos diciendo, de los negocios que se perdieron. Se los llevó el viento. Qué tristeza. Qué desperdicio de vida. Trabajar tanto para perder todo. Todo lo que se haga en esta vida. Todo en lo que el hombre ponga su confianza aquí, escúchalo, es incierto, es inseguro. Todo se acaba y todo se termina. Podemos decir que lo único seguro es que se va a perder todo. Vean, la inseguridad de este mundo, lo único que tiene seguro es que se va a perder todo. Y estoy diciendo todo. Si confías en que eres joven, en tu fortaleza, nadie te garantiza ni nada te garantiza que dentro de unos días o unos años, unos meses, estés en el hospital o en la tumba. La fuerza y la fortaleza se acaban con los años. Las piernas fuertes se vuelven temblorosas. Son como paja. A las mujeres les pasa lo mismo con su belleza, con su condición física, con todos sus atractivos. Todo se acaba. La salud se acaba. Solo es cuestión de tiempo para que se pierda. Los amigos y la familia se acaban. Escucha, la paja nunca dejará de ser paja. Y siempre se ha de apartar lo que no sirve, lo que no vale la pena. Por lo tanto, todo lo que no sirve para la eternidad es incierto, es inseguro. Nunca pienses, ve, observa, nunca pienses el ver un buen fin poniendo tu confianza en las cosas.
Y nunca pienses que los malvados, los impíos, van a obtener buena recompensa. Nunca llegues a pensar como los impíos que Dios no es bueno. Es más bien, nunca ha querido aprovechar la bondad de Dios. Siempre le ha rechazado. Por lo tanto, ha pecado en contra de la misericordia de Dios y ha acarreado ruina sobre sí mismo. Pero además recuerda, ¿qué pasaría si el mismo Dios no marcara la diferencia entre el trigo y la paja? Recuerda que la paja es sin valor para todos los propósitos de Dios. Y sin valor no hay nada que sea de provecho. Pero además, Dios es justo porque premia a los bienaventurados y castiga a los impíos por su propia impiedad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias una vez más por tu palabra, porque nos confronta, porque aprendemos de ella la vanidad de la vida, porque podemos reflejarnos en tu palabra, porque podemos ver para qué estamos viviendo, en qué cosas estamos confiando. Señor, pedimos y queremos que muchos sean como el árbol plantado junto a arroyos de agua viva, que dé fruto, que lleve fruto a su tiempo y que su hoja permanezca y que todo lo que haga sea prosperado por ese Dios eterno y misericordioso. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su asistencia. Les invitamos para el día viernes y para el día domingo a las 12 para el culto. Hasta luego.